En la mañana comenzamos a hablar acerca del asunto del temor de Dios, porque es, creo, un tema muy importante para la vida de la iglesia y para la vida cristiana en particular. Es un tema muy abundante en la Escritura, como lo estudiamos en la mañana, y al mismo tiempo estaba seguro que es un tema que realmente no podríamos entender bien a menos que tomáramos un tiempo para estudiarlo como lo estamos haciendo ahora. Nuestra iglesia necesita temer a Dios. Temer a Dios es el mandato divino. El que no teme a Dios, prácticamente, Apocalipsis 14 dice que estará bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, temer a Dios no es una opción, temer a Dios es un mandato. La iglesia necesita aprender el temor de Jehová y aprendíamos en la mañana en el Salmo 34, David dice, venid hijos, os enseñaré el temor de Jehová. Por lo tanto, el temor a Dios necesita ser enseñado, el temor a Dios necesita ser aprendido. Y es exactamente lo que estamos haciendo en estos dos mensajes. Mi anhelo es que usted aprenda a temer a Dios y que entienda lo importante que es temer a Dios y que vea la forma como esto se ve en la vida cristiana de forma cotidiana. Por lo tanto, en la mañana estudiamos varias cosas, varios ejemplos, resaltando el temor principal, que es el temor a Dios sobre cualquier temor equivocado. No debemos tener temor al pasado, no debemos tener temor al futuro, no debemos tener temor a los hombres, no debemos tener temor ni a los ídolos ni al diablo. Pero temer a Jehová, esa es la orden, temer a Dios. Y en la mañana terminé colgando 3 palabras que son sinónimo o otras palabras que significan lo mismo que temor de Dios. Y son la palabra admiración, reverencia y respeto profundo. Esto es temer a Dios. Temer a Dios es admirarlo, temer a Dios es reverenciarlo y temer a Dios es respetarlo profundamente. Quiero yo condensar esto y decirle, temor a Dios, iglesia, no es algo que haces, ¿sí? O sea, no es como, voy a temer a Dios, por lo tanto, voy a leer mi Biblia. No, no, no. El temor a Dios no es algo que haces. El temor a Dios es una actitud que mantienes en tu corazón. Es una forma de pensar, una forma de sentir en tu corazón que la manifiestas externamente. Es una actitud. Actitud quiere decir una postura de tu corazón. Entonces, el temor a Dios no son solamente acciones religiosas que puedes practicar. Temor a Dios es una postura de tu vida, es una forma de vida, decía yo en la mañana. Es una actitud con la que vives. Temer a Dios es una forma de vida, una actitud de vida, algo que muestras que es parte de tu forma de ser. Temer a Dios, admirarle, reverenciarlo y respetarlo. Sin embargo, quiero continuar el hilo de esto porque de inmediato podríamos preguntar, bueno, sé que Dios es Dios y Él es digno y Él es eterno y Él es Dios. Pero exactamente, ¿cuáles son las razones que me deben llevar a temer a Jehová? Yo sé que ni necesitaríamos estudiar esto, porque Dios es Dios y merece ser temido. El Salmo 91 habla de, Señor, tú debes ser temido, pero yo quiero darle al menos 4 razones bíblicas para temer a Dios. Y estas nos van a llevar a entender un poquito más cómo se manifiesta el temor a Dios. Y quiero que comencemos, por favor, en Marcos capítulo 4, si puede abrir su Biblia ahí un momento. Y nuevamente le advierto, este no es un mensaje, al igual como lo dije en la mañana, no es un mensaje como el que acostumbro a dar. Esto es básicamente como una exploración bíblica donde hay que buscar muchos pasajes, así que le pido paciencia y que participe buscando los textos. En Marcos 4 tenemos una primera razón para temer a Jehová. Y es fácil de entender el contexto. Marcos 4:41, por ahí se sitúa. Marcos 4, esto es cuando Cristo calma la tempestad. Versículo 35, mira, pasemos al otro lado.
Y luego, versículo 37, se levantó una gran tempestad, ¿te acuerdas? Los discípulos, la barca, todo esto. Jesús dormía, versículo 38, y le despiertan y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, Señor, nos estamos muriendo, la barca se hunde. Versículo 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza, esta es tranquilidad. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, mira el 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Esto es fenomenal. La tempestad había terminado, pero ellos seguían con temor. Las olas habían descendido, había bonanza, versículo 39, pero el 41 dice que se llenaban de temor. Ya no era por la tempestad, era porque le tenían temor al que había calmado la tempestad. Hermanos, ¿qué vieron los discípulos en Cristo que les llevó a tener este temor hacia Él, esta admiración, esta reverencia al Señor? Escucha la pregunta, ¿quién es este? Sabían que era Jesús, ¿no? ¿O no lo conocían? Claro, era su maestro. No es como que no sabían su nombre. No es como que oíste desconocido quién es. No. La idea de su pregunta de los discípulos es, ¿qué autoridad tiene este hombre que ha calmado las aguas? Lo que llevó a temer a estos discípulos fue la autoridad con que Jesús habló y calmó la tempestad. Si hay una primera razón para temer a Dios, es su autoridad. La autoridad de Dios es sobre todas las cosas. Y en este ejemplo de Marcos 4 se nos da con algo que es incontrolable para el ser humano, y es el viento y el agua, el mar. Nadie puede hacer eso, nadie puede controlar. Nadie tiene autoridad sobre el mar. Nadie tiene autoridad sobre la creación. Nadie tiene autoridad sobre este tipo de cosas. Así que la autoridad de Cristo reveló su divinidad e hizo que los discípulos temieran. Es la autoridad de Cristo, hermanos. La autoridad de Dios lo que hace que le temamos. Dios es Dios. Dios es el más alto. Dios es el soberano de los reyes. Dios es el que es el más alto, que está sentado sobre todo el universo. Su autoridad, escucha, este es el punto, su autoridad tan grande debería llevarnos a temerle, a reverenciarlo, a respetarlo. Yo sé que vivimos en un tiempo en que la gente no respeta autoridades y sobre todo la principal, que es Dios. Pero temer a Dios es respetarlo por su autoridad, por su gran soberanía sobre todas las cosas, su autoridad. Ellos temieron por la autoridad de aquel que tenía poder sobre eso. Pero Lucas 5 es algo similar y nos da otra razón. Por favor, Lucas 5. En Lucas 5 tenemos un pasaje similar también en el mar, pero con otra razón para temer a Dios. Y estamos hablando de pasajes del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es Dios. En Lucas 5 tenemos la pesca milagrosa, ¿recuerdas? Lucas 5, versículo 4, Jesús le dice a Simón, boga mar adentro, este es Pedro, y echad vuestras redes en el mar. Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, en tu nombre echaré la red. Versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Mira esta escena de temor, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Simón Pedro se llenó de temor, iglesia. Cristo hizo una pesca milagrosa. Cristo mostró su poder. Y Pedro, al ver el despliegue del poder de Dios, versículo 8, cae de rodillas
y le dice al Señor, apártate de mí. ¿Por qué? Porque se había llenado ¿de qué? De temor. Hermanos, una segunda razón para temer a Dios es su poder, y es lo que está allí. El poder de Dios reflejado en este milagro hizo que Pedro le temiera. ¿Quieres una razón para temer a Dios, aparte de por su autoridad? Número 2, es por su poder. Su poder. El poder de Dios hace o nos lleva o nos debería llevar a que le reverenciemos. El poder tan grande de Dios debería llevarnos a respetarlo. El poder de Dios debería llevarnos a admirarlo, hermanos. Podríamos pasar horas admirándonos del simple poder, simple en el sentido de lo grandioso que es el poder de Dios visible para nosotros. Es un hecho que no podemos negar. El poder de Dios mostrado en la creación, en nuestra vida, en nuestra salvación, es suficiente razón para que le reverenciemos, le temamos, le admiremos. Esto se mostró así también en Éxodo 14. Vaya un momento a Éxodo 14. Este es un ejemplo similar en el Antiguo Testamento. Esto es con Israel. En Éxodo 14, los israelitas acaban de ver un despliegue del poder de Dios irrepetible, y lo que generó fue temor de ellos. Éxodo 14, ellos nada más, hermanos, nada más vieron abrirse el mar rojo. Tremendo poder de Dios, tremendo milagro del Señor. Para mí uno de los milagros más, ¿cómo decirlo?, más de película que hay en el Antiguo Testamento. En Éxodo 14, Dios abre el mar rojo para que ellos crucen. Y después, versículo 29, vámonos hasta el final, Éxodo 14, 29, dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. ¡Qué hermoso! Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Porque cuando ves el poder de Dios desplegado delante de tus narices, no te queda otra más que reverenciarlo. Decir, sí es cierto, Señor, tú eres más grande. Señor, me he quedado corto con mi pensamiento de ti. Señor, tú eres más que un edificio de 10 por 20 mal pintado donde nos reunimos con unas cortinas sucias. Señor, tú eres mucho más que eso. Me he quedado corto con lo que yo pienso de ti. Tu poder es superior. Ya empezaron a ver que tienen tan sucias, ¿verdad? Tu poder es superior, Señor. Y cuando piensas en el poder de Dios, tu reacción es temor. Le temes. Le temes. Y aquí Israel vio el mar rojo abrirse, cruzaron en seco, y ya sabes que van a haber muchos salmos y muchas ocasiones hasta el Nuevo Testamento donde se repetirá esta grande obra de Jehová y se le alabará por eso. ¿Por qué? Porque eso causó temor, su poder. Llevamos 2. ¿Por qué debemos temer a Dios? Por su autoridad, por su poder. Tercero, Éxodo 20, estamos muy cerca. En Éxodo 20 ya están en el Sinaí y Dios les da su ley. Ya sabes que Éxodo 20 es el pasaje de los 10 mandamientos. Dios les da los 10 mandamientos en los primeros 17 versículos, y al llegar al versículo 18, imagina, Dios les está hablando con voz de trueno, con voz potente, con un monte que humeaba, con una nube densa. Dios les está hablando los 10 mandamientos. Y versículo 18, míralo, Éxodo 20, 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, escucha, hermano, ¿por qué Dios se mostró así? Dice, viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Este es un gran ejemplo de temor de Jehová. Versículo 19, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Parecería contradictorio, ¿verdad, hermanos? Versículo 20 dice Moisés al pueblo: no temáis. Y luego dice: pero Dios se les ha mostrado de esta manera
para que le temáis. No temáis de que el Señor les va a hacer algo, es lo que está diciendo. El Señor no los va a matar, no tengan temor de eso. Pero si el Señor se ha manifestado en este monte humeando, en estos truenos, es para que le teman, para que le respeten. Hermanos, miren, en el monte, no sé si tú has leído el Antiguo Testamento y te has llegado al punto de entender que en el Sinaí, lo que Dios mostró al pueblo con toda esta imagen era su santidad. Lo que el pueblo vio manifestado en aquel monte humeando y los truenos y el sonido y el estruendo era su santidad, para que ellos le temieran por su santidad. Déjame darte un ejemplo de esto. Es como en Isaías capítulo 6, cuando Isaías ve a Jesucristo sentado sobre el trono y dice: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La reacción de Isaías fue caer delante del trono del Señor y decir: ay de mí, que soy hombre pecador, de labios inmundos, que habita en pueblo de labios inmundos. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto al Señor. La santidad de Dios impactó el corazón de Isaías como impactó el corazón de los israelitas, porque lo que tenían enfrente era la santidad de Jehová, una manifestación de la santidad de Jehová. Hermanos, si algo nos debe llevar a temer a Dios es su santidad. Su santidad. Su santidad. Su autoridad, su poder, su santidad. Cuando David quería llevar el arca y trasladarla, y la santidad de Dios mató a Usa, quien temerariamente tocó el arca para detenerla, y esa fue una manifestación de la santidad de Dios. Nadie podía tocar esa arca. Dice ese, primero de Crónicas 13:12, David temió a Dios. Claro, Dios había manifestado su santidad matando a ese hombre. Creo que se nos olvida continuamente que Dios es santo. Creo que te olvidas continuamente de la santidad de Dios, así como te olvidas de su poder y de su autoridad. Por eso no le temes. Te envuelves tanto en el rollo de tu vida, en tu propio rollo, que te olvidas que hay alguien que es digno de ser temido por su autoridad, por su poder y por su santidad. Del Señor de los cielos, que está en todo lugar y ve todas las cosas, que es digno de temor, porque Él es santo, indeciblemente santo. Pero cuarta razón por la que Él merece ser temido, y es por su palabra, hermanos, por su palabra. Y en Salmo 119, si puedes ir ahí, en Salmo 119 tenemos una manera en que el salmista, en este salmo tan largo, nos lo dice. El Salmo 119, 161, ¿recuerdas el salmo más largo? El Salmo 119, 161 dice: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Escucha una vez más esa frase: mi corazón tuvo temor de tus palabras. El Salmo 119 es el salmo de la escritura, el salmo de la palabra, el salmo de la ley de Dios. Y cada versículo del Salmo 119 habla algo de la ley de Dios. Y aquí el salmista está diciendo: yo temo a tu palabra. Una razón para temer a Dios es su palabra poderosa y eterna. Su palabra verdadera, su palabra sin error. Hermanos, este libro bendito es digno de ser temido porque es perfecto. Porque es perfecto. Mi corazón tuvo temor de tus palabras. Así que tú conoces la autoridad de Dios, tú conoces su poder, tú conoces su santidad y tú tienes su palabra. Eso debería arrastrarnos a reverenciarlo, a respetarlo, a admirarlo. Me es interesante pensar que casi toda la creación, todo lo que existe, teme a Dios. Voy rápido en esto. Por ejemplo, el Salmo 77, 16 dice que la creación teme a Dios, el mar teme a Dios, el río teme a Dios. Igualmente el Salmo 114, versículo 3 dice: el mar lo vio y huyó.
El Jordán volvió atrás. En otras palabras, Señor, los montes, los mares y los ríos te temen. Interesante, ¿no? Y lo vimos en Marcos 4, cómo Jesucristo calma la tempestad porque la tempestad se le somete. La naturaleza, por llamarle de esta manera, la naturaleza, lo creado, teme a Dios. Teme a Dios, hermanos. Interesante. Déjame decir algo más. Y atento, porque no quiero que entiendas algo equivocado. Los demonios incluso conocen el temor de Dios. Satanás y los demonios reconocen el temor de Dios. En Marcos 1, 23 al 24, el Señor Jesucristo se presenta delante de unos endemoniados y recuerdas, los demonios siempre conocían a Jesucristo y le decían frases como, tú eres el Cristo, tú eres el Rey, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios hablaban reconociendo que tenían un respeto por Dios. Ahora tú dirás, pero son seres caídos. Sí, son seres caídos, son seres que se rebelaron contra Dios, son seres sin oportunidad de salvación, son seres que viven en pecado y son condenados. Serán condenados eternamente, pero reconocen el temor de Dios. E incluso cuando están los demonios delante del Señor Jesucristo, le piden y le dicen, Señor, déjanos ir a esos cerdos, ¿te acuerdas? Porque reconocían la autoridad, el poder, la santidad y la palabra poderosa de Cristo. La naturaleza le teme, los demonios reconocen su temor, los creyentes le temen, le tememos, es nuestra forma de vida. Pero quiero que sepas que hay alguien que no le teme, por eso dije, casi todo lo creado le teme. Incluso los demonios, pero hay una parte de su creación que no le teme, y esa parte son los incrédulos. Los no creyentes no temen a Dios. Salmo 36, por favor, mira lo que dice de forma directa este salmo, Salmo 37, 6, Salmo 37, 6, si no llegas, escúchalo. Salmo 37, Salmo 36, 1. Salmo 36, 1 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De quién está hablando? Del impío. ¿Cuál es la característica del impío? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este mismo versículo, hermanos, lo citó el apóstol Pablo en Romanos 3:18, donde dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, hablando de los incrédulos. Los incrédulos no temen a Dios. Ahora, esto a mí me impacta. El mar le teme, los creyentes le temen, los demonios reconocen el temor de Dios, pero el incrédulo no le teme a Dios. El que está sin Cristo no respeta al Señor, no respeta su autoridad, no respeta su poder, no respeta su santidad. Por eso le ves haciendo cosas como las que el mundo está haciendo lejos de Dios y en tinieblas, porque no tienen respeto de Dios. Ahora escucha, alguien que no teme a Dios es capaz de cualquier cosa, ¿eh? Tú no puedes decir tal persona es buena. No es cristiano, pero es bueno. Esa persona no es buena, hermanos, porque no hay ni uno bueno. Esa persona es impía. Y si no teme a Dios es capaz de todo. Quiero que entiendas esto. Una persona sin Cristo, escucha, aunque sea un dardo a nuestro corazón, aunque sea tu familiar, es capaz de cualquier cosa porque no teme a Dios. No hay temor de Dios en su corazón. No hay temor de Dios en sus palabras. No hay temor de Dios en sus promesas. No hay temor de Dios en sus acciones. Y a veces a mí me impacta que los cristianos se sigan decepcionando de personas sin Cristo. Hermanos, una persona sin Cristo nos va a decepcionar siempre, porque no teme a Dios, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y todavía podríamos decir, ay, pero mi familiar, tanto que he hecho por él, mira cómo me lo paga. Abre tus ojos, no teme a Dios.
Y alguien que no teme a Dios es capaz de cualquier cosa, porque no respeta al Dios de autoridad, de poder, de santidad y de palabra poderosa. No respeta. Y además de eso, escucha, si el que no respeta a Dios no respeta a nadie, ¿cierto? El que no respeta a Dios no va a respetar a nadie, o sea, ni a su mamá. Tú dirás, pero mi hijito, si está lejos de Dios, ni a ti te respeta. Y si tú estás criando hijos fuera del temor del Señor, prepárate para ser una madre o un padre sufriente. Si tú estás criando a tus hijos en el mundo, para el mundo y por el mundo, prepárate para ser un padre, una madre que va a sufrir viendo a sus hijos lejos del camino del Señor, defraudándote de todas las maneras posibles, violando tu confianza y trayéndote dolor. Los incrédulos no temen a Jehová. No esperes que teman, nunca lo harán. Pero me prometió esto. Claro, hay personas incrédulas que pueden llegar a hacer cosas justas, pero su corazón es malvado. Cuando Abraham llega a Gerar, una ciudad, en Génesis 20, le dice a su esposa, aquí no hay temor de Dios en este pueblo. Así que diles que eres mi hermana. Y Abraham dijo una verdad para camuflar algo de manera incorrecta, porque sí, de alguna manera eran parientes, pero no fue honesto. Pero él dice, en este lugar no hay temor de Dios, me van a matar por causa tuya. Hermanos, escucha, el temor a Dios es una de las muchas diferencias entre un creyente y un incrédulo. ¿Sabes por qué no tomo alcohol? ¿Sabes por qué no me tatúo? ¿Sabes por qué no fumo? ¿Sabes por qué no veo pornografía? ¿Sabes por qué no digo malas palabras? ¿Sabes por qué? Porque temo a Dios. Y el que teme a Dios lo va a respetar, estés en tu casa o en la calle o en el trabajo, porque Él es omnipresente, ¿no? Él está en todo lugar. Y el que teme a Dios lo va a respetar, pero los incrédulos no. Y eso hace la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Bien, te he dado las razones, te he dado quién no le teme, y ahora quiero entrar a lo último, y debería ser algo que tenga tu atención. Trataré de ir más rápido, pero quiero compartirles 3 efectos, es lo último, 3 efectos del temor de Dios. O sea, el temor de Dios produce estas 3 cosas en los creyentes. Y quiero analizarlo para que usted vea cómo el temor de Dios, esa actitud interna del corazón, se va a manifestar de 3 maneras. Y tú te puedes analizar con estos 3 efectos, porque si los tienes, estás temiendo a Dios. Si no los tienes, estás faltándole el respeto a Jehová, a Dios. 3 manifestaciones o 3 efectos del temor a Dios. ¿Están listos? Número 1, el temor a Dios nos hace sabios. El temor a Dios nos hace sabios. Listos con su Biblia. Proverbios capítulo 1 y veremos algunas lluvias de listas de versículos. En Proverbios capítulo 1 nos enseña Salomón cómo el que teme a Dios será sabio. Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Escucha, la sabiduría empieza con el temor, es lo que está diciendo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pasa a capítulo 9, versículo 10 y tienes la misma. Capítulo 9, versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es básicamente lo mismo del versículo 7 del capítulo 1. Una vez más, 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si vas al capítulo 15 de Proverbios, 15:33, tienes una copia de esto. 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Es otra manera de decir, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Solamente escucha, en el Salmo 111, que es prácticamente un paralelo de esto, en el Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, literalmente, prácticamente idéntico a los pasajes que hemos visto en Proverbios. Y si quieres saber quién fue la primera persona que dijo esto, fue Job. En Job 28, versículo 28 dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. Escuchen, hermanos, la frase es muy sencilla. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La palabra principio ahí quiere decir el origen de donde se desencadena todo lo demás. Quiere decir el punto de partida. En otras palabras, el origen de la sabiduría, el punto de partida, el origen de todo, de donde se desenvuelve todo lo demás, es o inicia con el temor de Dios. Proverbios 1:7, cuando dice esto, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, usa la misma palabra de Génesis 1:1, en el principio, Bereshit, que quiere decir origen, el fundamento, el inicio de todo. Por lo tanto, si alguien quiere ser sabio, todo empieza con temor de Jehová. Alguien sabio comenzó temiendo a Jehová. Es el temor a Dios lo que desarrolla una vida sabia. Es el temor a Jehová lo que nos hace sabios. Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Una vez más, hermanos, la sabiduría es la capacidad espiritual para entender los mandamientos de Dios y guardarlos. Esa es la sabiduría. La sabiduría es una capacidad espiritual que Dios da para hacer dos cosas. Número uno, entender sus mandatos. Número dos, obedecerlos. Esto es sabiduría. Sabiduría no es saber, saber es la mitad. Sabiduría es entender, saber los mandatos y luego guardarlos. Sabiduría es saber y hacer, saber y hacer, saber y hacer. El sabio no solo sabe, el sabio hace lo que sabe. Esto es bíblicamente hablando. Yo sé que una persona usa en el mundo la palabra sabiduría como para hablar de un sinónimo directo de inteligencia. Pero en la Biblia la palabra sabiduría es una capacidad espiritual dada por Dios que nos da la inteligencia para entender su palabra y luego llevarla a cabo, llevarla a la práctica. Escucha esta lluvia, son ideas de Proverbios. Tú, si te recuerda el texto, bien, pero te voy a decir varias cosas del sabio. El sabio ama la corrección. El sabio guarda su boca, es prudente con su boca, sus palabras son medicina, etcétera, etcétera. El sabio es prudente con sus labios. El sabio gana almas. Tú sabes ese texto en Proverbios, que por cierto no quiere decir que evangeliza. El evangelismo no fue hasta el Nuevo Testamento. Cuando Salomón dice que el sabio gana almas, quiere decir que toma a una persona simple, necia, insensata y le enseña sabiduría. Ganó un alma de la insensatez, la pasó a la sabiduría. Un sabio gana almas, un sabio recibe y obedece el consejo, un sabio se junta con sabios, un sabio escucha la amonestación, un sabio evita la ira, se aparta de la ira, un sabio tiene oído dócil. ¿Eres sabio? Aquí está la descripción de un sabio. Un sabio hace todo esto. Se aparta de la ira, evita la ira, se junta con sabios. Todo esto son cápsulas de versículos que tomé de Proverbios para definir a un sabio. Y escucha, el sabio es sabio porque teme a Dios. El sabio no es sabio porque viene a la iglesia, tomó un curso, ni porque es pastor o hijo de pastor. El sabio es sabio porque teme a Dios. Porque el principio de la sabiduría, el fundamento, el origen de donde se desenvuelve lo demás es el temor de Jehová. Y el que teme a Jehová tendrá un primer efecto, y es que será sabio. El temor a Dios nos hace sabios. Entiendes los mandamientos y los obedeces. ¿Eres sabio? Entonces el problema no está en que no tienes sabiduría, el problema está en que no estás temiendo a Jehová. Número 2, no solamente el temor a Dios nos hace sabios, sino que tiene un segundo efecto, y es que nos hace santos. El temor a Dios nos hace santos. Estamos en Proverbios capítulo 8. Mire por favor un momento, no se canse, por favor. Proverbios 8, versículo 13. Proverbios 8, 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahora escucha, aborrecer el mal es otra manera de decir santidad. Apartarse del mal, eso es santidad. Santificarse, apartarse del pecado.
Estoy en Proverbios 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aquí Salomón está diciendo, el que teme a Dios odia el pecado, se aparta del pecado. ¿Sabes cómo se le llama eso en la Biblia? Santificación, santidad, apartarse del pecado, acercarse a Dios. El que teme a Dios, escucha hermano, el que teme a Dios corta con el pecado, se aparta, aborrece. Recuerda que aborrecer es una palabra fuerte en el hebreo para decir odiar, odiar. El que teme a Dios odia el pecado y por lo tanto corta cualquier lazo y se aparta de ese pecado. ¿Recuerdas el ejemplo en Génesis de José? Cómo la esposa de Potifar se le ofrece a pecar y José dice no, y después dice yo temo a Dios. Porque el que teme a Dios se aparta del mal. El que teme a Dios aborrece el mal. El que teme a Dios se santifica. Por lo tanto, hermanos, el temor a Dios no solo nos hace sabios, nos hace santos. El Salmo 19:9 dice que el temor de Jehová es limpio. Limpio. El temor a Dios es limpio, nos limpia, nos santifica, nos purifica. Proverbios 16, por favor, vaya allí. Proverbios 16, versículo 6, muy fácil de encontrar. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Escucha lo último. Y con el temor de Jehová, los hombres, ¿qué? Se apartan del mal. Preguntemos. ¿Cómo se aparta una persona del mal? Respuesta, con el temor a Dios. Miren, hermanos, aquí entro a una parte muy importantísima y realmente le abro mi corazón. Fue el punto por el que Dios me llevó a querer pensar en predicarles este tema. ¿Por qué me aparto del pecado? ¿Porque en la iglesia me lo prohíben? ¿Porque mi religión no me lo permite? ¿Porque el pastor me regaña? ¿Porque en la iglesia me van a llamar la atención? ¿Porque eres cristiano y no puedes hacer esto? Hermanos amados, en esta iglesia no tenemos reglas humanas. Yo no impongo reglas. En esta iglesia el punto no es obedecerme a mí. Y espero que no tengas solamente una religión superficial que guardas. Así que no te apartas del pecado por tu religión. Nunca digas eso, nunca respondas eso, por favor. Pasa la fiesta navideña y, no, tú no tomas, ¿verdad? Por tu religión. Sí, es por mi religión. Es que el pastor te regaña, ¿verdad? Sí, me regaña. ¿Sabes por qué yo no miento? ¿Sabes por qué yo no engaño a mi esposa? Porque temo a Dios. Nadie me lo impone. Nadie me lo exige. Temo a Dios. Temo a Dios. Y si temes a Dios, te apartas del pecado. Aborreces la maldad. Te alejas del pecado. Cortas con el pecado. Hermanos, estamos hablando de un punto originario. O sea, tú dirás, es que me cuesta trabajo este pecado, la ira, la mentira, este pecado batallo, la amargura. Escucha, tu problema no es ese, tu problema es que no temes a Dios. Porque si temieras a Dios, entonces te apartarías del pecado porque reconoces su autoridad, su poder, su santidad y su palabra. Lo reconocerías. No sabes quién es Dios. Otra vez, nuestra mente se ha quedado muy corta en nuestra concepción de quién es Dios. A lo mejor la fachada de este edificio es tu imagen de Dios. A lo mejor otra fachada peor, la mía, es la imagen que tú tienes de Dios. Pero Dios es mucho más sublime, es perfecto. Dios es
poderoso, santo y tiene toda autoridad. Él merece ser temido. ¿Y sabes dónde se ve? En que te apartas del pecado. En que puedes darle un golpe en la cara a tu pecado, en que puedes cortar con tu pecado, como dice el Señor Jesucristo en Mateo 5, ¿te acuerdas? Si tu pie o tu mano te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. ¿Por qué? ¿Por qué va a hacer eso? Porque temes a Dios, no porque me están vigilando, no porque el pastor me va a pedir cuentas, no porque me van a venir consecuencias, es porque temo a Dios. ¿Por qué no hago cosas ocultas? ¿Por qué no me escondo para hacer cosas carnales de satisfacción inmediata, pero que manchan mi vida? ¿Por qué no lo hago? Porque temo a Dios. Por favor, no respondas que es por tu religión. No respondas que es por la iglesia. No des una mala imagen de la fe que dices tener. Ten valor como Sadrach, Mesach y Abed-nego y di, no hago esto porque temo a Jehová. Tengo temor a Cristo, por eso no lo hago. Mira, aunque no te entiendan, pero di la verdad. Di la verdad. El temor a Dios nos santifica. Nos santifica. Nos purifica. Déjame darte un ejemplo que ojalá que sea como un golpe a nuestra espalda de esos que duelen mucho. Ve a Hechos capítulo 5, por favor. Hechos 5, y quiero darte un ejemplo de cómo el temor a Dios santifica, y en este caso, cómo santifica la iglesia. En Hechos capítulo 5, hablemos de la iglesia. Hechos capítulo 5, tenemos a la iglesia inicial de Jerusalén. El Señor Jesucristo ha resucitado, ascendido al cielo, y los apóstoles están predicando todo lo que pueden. En Hechos capítulo 5, conoces la porción, este es del pasaje de Ananías y Zafira, este matrimonio de creyentes que se unieron para lo malo. Hechos 5, versículo 3 dice, Hechos 5:3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Recuerdas la propiedad en cuestión que todo esto mintió y extrajo del precio? Y dice Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ve lo que sigue. Esto es la iglesia, esto es Pedro, esto es el pastor, el apóstol. Está en la iglesia, es la gente, es la iglesia. Versículo 5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Dios lo mató. Y vino un gran, ¿qué, iglesia? Temor. Temor. ¿A dónde? ¿Al pueblo? ¿A la casa? No. ¿Dónde estamos? En la iglesia. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, refiriéndose a la iglesia. Tú sabes que pasó lo mismo con su esposa. Versículo 9 dice, ahora su esposa. Y Pedro le dijo a la esposa, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Dios la mató igual. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Versículo 5, hubo gran temor. Versículo 11, hubo gran temor en la iglesia. Escucha, ahí es donde te das cuenta, cuando observas el texto de esta manera, te das cuenta cuál es el énfasis que quiere dar el Espíritu Santo. Te das cuenta cuál es el punto crucial que el Espíritu Santo quiere inyectar en este pasaje. Claro, está diciendo muchas cosas, pero el punto medular es: Dios quiere que la iglesia tema su nombre. Y eso es porque estaban mintiendo, estaba habiendo pecado en la iglesia y Dios mató a los pecadores en la iglesia para que la iglesia temiera. Ahora, solo imagínalo, ponlo en nuestros días. Llegas acá y dices, oye hermano, tú ya diste lo de la remodelación para el auditorio. Ya lo di, no lo diste y caes muerto. Imagínalo, caerías muerto.
Y todos los demás dirían, oye, el hermano murió, esto es en serio, esto es en serio, Dios está aquí. Ahora, hermanos, dale gracias a Dios que Dios ya no actuó aquí porque no habría iglesia, no habría iglesia, ninguno de nosotros estaríamos aquí porque somos eso, mentirosos y más. El punto está en que Dios en ese momento, al ser los primeros años de la iglesia, Él le dio la lección a la iglesia de, hey, escucha iglesia, quiero una iglesia santa, témanme. Y el temor lleva a la santidad. Hubo temor en la iglesia. ¿Y sabes a qué llevó eso, hermano? Solo ponte en esa iglesia un momento. A partir de ese momento te aseguro que los creyentes de Jerusalén pensaron 2 veces en mentirle al Espíritu Santo o en cometer cualquier otro pecado. La iglesia necesita temer a Dios. Y cuando la iglesia tema a Dios, la iglesia se purifica. Dios limpia la iglesia. Dios purifica la iglesia. Tres efectos del temor a Dios. 1, nos hace sabios. 2, nos hace santos. 3 y último, escucha, el temor a Dios nos hace sumisos. El temor a Dios nos hace sumisos. Recuérdalo, hermano, esto que te estoy dando no es inventado, no me lo saco de la manga, es la escritura, lo estoy tratando de mostrar. El temor a Dios te hace sabio, te hace santo y te hace sumiso. Porque cuando temes a Dios, escucha, ¿a qué me refiero con sumiso? Me refiero a que obedeces a Dios. El último texto del glorioso libro de Eclesiastés que ya estudiamos juntos, todo, texto a texto, dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temor a Dios se refleja en obediencia a los mandamientos. Esto es sumisión. Alguien que teme a Dios se sujeta a lo que Dios dice. Alguien que teme a Dios es sumiso a sus mandatos. Dicho más sencillo, el que teme a Dios obedece a Dios. Aquí tienes la radiografía del que teme a Dios. Es santo, es sabio y es sumiso. Se somete a los mandatos de Dios porque le teme. El que teme a Dios guardará sus mandamientos. El Salmo 112:1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Ves esto? El hombre que teme a Jehová es el hombre que se deleita en sus mandamientos. Por cierto, ese es uno de los versículos en Salmos que nos da la llave interpretativa del Salmo 37, cuando dice, lo cantas, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La gente lee mal porque no entienden, no estudian la Biblia, hermanos. Deleítate, gózate en el Señor, deleítate. No. En Salmos, deleitarse en Dios quiere decir guardar sus mandamientos. Y aquí tienes uno de los textos que interpretan ese otro Salmo, del Salmo 37. Dice el Salmo 112:1: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es otra manera de decir, los obedece. El que teme a Dios obedece sus mandatos. El que teme a Dios obedece sus mandatos. Ahora, hermanos, quiero llevarlos a algo que a mí me hizo de verdad fue una bendición en mi corazón. Vayan a Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio 10, y estoy por la recta final, pero esto es básicamente algo que llenó mi corazón cuando lo entendí. Deuteronomio capítulo 10, desde el principio Dios ya lo había dicho así. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13, Deuteronomio 10, versículos 12 y 13 dice: ahora pues, Israel, Deuteronomio 10, 12, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? ¿Te fijas? ¿Qué pide Dios? ¿Qué exige Dios? Que le temas, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13, que guardes sus mandamientos, los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí que de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Hermanos, versículo 12 y 13 dice Dios lo que Él pide: que le temas, y se refleja en obediencia.
andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, son frases que describen la obediencia del que teme a Dios. Pero hay una palabra en esos versículos, hermanos, que me llevó a un clímax espiritual cuando lo entendí. Y una vez más me quedé estupefacto de ver cuán precioso es Dios y cuán perfecta es su palabra. Y trataré de explicárselo. Versículo 12 dice lo que Dios pide. Y en esa lista, que no es como que una lista de varias cosas, sino es una lista de lo mismo, dicho de diferentes formas, dice: temas a Jehová, tu Dios, andes en todos sus caminos. Escucha lo que sigue, lo más corto, y que lo ames. Que lo ames. ¿Es posible temer a Dios al mismo tiempo que lo amas? ¿Cómo puede ser esto? Si temes a Dios, tienes una actitud de reverencia, respeto y admiración por Él, ¿puedes combinarlo con un amor genuino por Él? Bueno, ¿de qué manera? Ahí lo está diciendo Dios. No cabe duda que es así, pero ¿de qué manera? ¿Cómo? Bueno, hermanos, el que teme a Dios es distinto. El que teme a Dios es distinto a un delincuente. Distinto. Un delincuente teme al policía, pero no lo ama, ¿o sí? El delincuente teme a la autoridad, al juez, a la policía, a la patrulla, pero no la ama. Un esclavo o un siervo o un obrero, lo que sea, puede obedecer a su amo o a su patrón y lo puede respetar, pero dudo que lo ame. El delincuente obedece al policía o huye del policía por miedo al castigo. El esclavo obedece a su amo por obligación. Pero los creyentes podemos temer y al mismo tiempo amar a Dios. ¿Cómo? Si no es como delincuente a autoridad, si no es como esclavo a amo, ¿cómo es nuestra relación con Dios? La Biblia lo dice, es como hijo a padre. Y un hijo con su padre lo temes al mismo tiempo que lo amas. Esto es increíble. El hijo ama al padre al mismo tiempo que le teme, lo respeta. Estoy hablando de un padre, hijo, creyentes, por supuesto. Nuestra relación con Dios es así, hermanos. Hay una relación entre temor y amor que es fascinante. Y déjame darte todavía el punto clímax en un momento más. Pero el temor y el amor se conjugan. Son dos caras de la misma moneda. Están en el mismo texto. Teme a Dios y ámale. Y es increíble porque parecerían conceptos contradictorios. A ver, o le temes o lo amas o le temes. Pero en Dios, la relación que Él quiere que nosotros tengamos con Él forman parte de una misma moneda. De un lado le temes, le reverencias, le respetas, le admiras, pero al mismo tiempo, del otro lado de la moneda, lo amas con un amor sincero, profundo y genuino. Están las dos palabras en el mismo texto. El temor a Dios es lo que sientes, el amor a Dios es lo que haces por Él. El temor a Dios es lo que sientes por Él, el amor a Dios es lo que haces por Él. ¿Y qué es lo que haces? Ahí el versículo dice que guardes sus mandamientos. Iglesia, no te pierdas. Lo que te estoy diciendo es que nosotros obedecemos a Dios no por obligación, no por temor a que Dios me castigue, porque Él no es mi policía. Yo obedezco a Dios porque le amo. Y al mismo tiempo le temo. Ambas cosas. Ambas cosas son ciertas. El verdadero temor siempre ama y el verdadero amor siempre teme. Es así. Es así.
Y aquí es donde el Señor hincó esta verdad en mi corazón. Cuando vas al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos complementa el temor a Dios con el amor de una forma magistral. No lo busques, lo sabes. Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué? Pero el Antiguo Testamento dice que el que guarda sus mandamientos es el que le teme. Porque temor y amor son parte de la misma moneda, hermanos. Van juntos siempre. Están juntos. Antiguo Testamento mencionó las dos cosas, ahí están en Deuteronomio 10, pero el Antiguo Testamento hizo más hincapié en el temor de Dios y el Nuevo Testamento hace más hincapié en el amor a Dios. Escucha esto, hermanos, esto para mí es oro de la palabra de Dios puro. ¿Sabes cuál es la motivación para obedecer los mandatos de Dios? ¿Sabes cuál es? Estas dos cosas. Temer a Dios y amarlo a Él es lo que hace que tu corazón le lleve a obedecer lo que Él dice. El que teme y ama, guarda mandamientos. No al que lo obligan, no al que le están ahí llamando, hermano, no has venido, hermano, todo bien, hermano, ¿qué pasó? Hermano, ¿dónde estás? Hermano, ¿eres hermano? Llega un momento que quieres preguntarle eso, ¿verdad? No porque están detrás de ti, sino porque tú temes a Dios y lo amas. Y eso trae un fruto, y el fruto es que serás sumiso a sus mandamientos. Hermanos, yo he entendido que no tengo que pelearme conmigo ni con ustedes a obligarlos a que guarden los mandatos de Dios. Pero quiero aprender y enseñarles a temer y amar a Jehová. Porque cuando aprendas eso, estás del otro lado. Estás del otro lado. Estaré del otro lado. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dice Juan, capítulo 14, el Señor Jesucristo hablando. Y en primera de Juan 5:3, escucha, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es el motor de tu obediencia a Dios? Tu temor y tu amor por Él. Ese es el verdadero motor de la obediencia cristiana. No es que yo me suba acá y te quiera motivar, hermano, mira tu vida, ánimo, fortalécete en el Señor, regresa a tu primer amor, y ustedes estén llorando y deshaciéndose en emociones. Sí, cierto, estoy mal, necesito volver al Señor. Eso puede ser solo emocional. Pero si tú aprendes a temer a Dios y amarlo como su palabra dice, el fruto de eso será obediencia verdadera, obediencia pura, obediencia genuina. El temor y el amor te moverán, te llevarán a obedecer sus mandatos. Ese es el verdadero motor de la obediencia cristiana. Y quiero concluir, hermanos, después de esto, los tres efectos del temor a Dios es que nos hace sabios, nos hace santos y nos hace sumisos u obedientes. Y Antiguo y Nuevo Testamento coinciden de manera perfecta en eso. Pero yo quiero concluir diciéndote dos pensamientos más. Ve a Proverbios 15, por favor. Es dos citas más al menos. Proverbios 15, últimas dos. Proverbios 15, quiero darte dos ideas para concluir. La primera está en Proverbios 15. Proverbios 15:16, respecto a esto del temor a Dios, espero en el Señor que nos ayude en esto. Proverbios 15:16 dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Tesoro, entiéndase, tesoros materiales, tesoros hogareños, tesoros económicos, tesoros automotrices, tesoros económicos, tesoros financieros, tesoros laborales, tesoros materiales. Escúchalo una vez más. Versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Este proverbio, este dicho, simplemente está enseñando una verdad. La verdad es que temer a Dios es una posesión mucho más valiosa que cualquier cosa material. El temor a Dios vale más, hermano. Tú pasas horas, hombre, horas, mujer, buscando dinero. Pero un haber precioso te lo he presentado este día. Una posesión más valiosa se llama temor de Jehová. Y vale más que el dinero, y vale más que la plata, y vale más que cualquier tesoro terrenal. Es un haber
más precioso y más valioso. Escucha, te exhorto en el Señor, busca y vive en ese temor de Dios. Vale más que todo lo que puedas ganar en este mundo. Vale más. Vale más. Y segunda idea. Segundo de Reyes, por favor. Segundo de Reyes, y es lo último. Segundo de Reyes, capítulo 17. Y esto quiero cerrar con este pasaje histórico. Segundo de Reyes 17. Algunas palabras, hermanos, nada más para que entiendas el punto. En este pasaje, segundo de Reyes 17, Dios castiga finalmente a Israel, reino del norte, por su rebeldía contra Dios por siglos, y va a ser llevado cautivo por Asiria. ¿Recuerdas? El norte fue llevado por Asiria, el sur fue llevado por Babilonia. Historia, yo sé que tú eres experto en eso, pero en este capítulo el norte se va. Dios lo castiga con juicio y se lo llevan cautivo a Siria. Mira algunos textos. Segundo de Reyes 17:7. Segundo de Reyes 17:7 dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. Esta es la razón por la que Dios los juzgó. Que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Ahí está la razón por la que Dios los va a castigar, porque lo dejaron a él. Versículo 18, baja tu mirada al 18. Dice: Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel por su pecado, y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino la tribu de Judá. Esta es una manera de decir, los dejó ir cautivos, los entregó a Siria. Y luego versículo 23 abajo dice: hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Hermanos, este es uno de los finales tristes. Israel, el reino del norte, desobedece y es llevado cautivo por Asiria, por su pecado. Y dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver con esto, con el temor de Dios? Escucha a partir del versículo 24 y deleítate en esto. Versículo 24, ¿qué pasó después? Dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. O sea, Asiria mandó nuevos habitantes a Samaria porque habían llevado cautivo a los israelitas. Repoblaron. Versículo 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, gente de fuera, gente extranjera, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Esto es increíble. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Entonces Dios envió leones porque todos los trasladados a esa tierra del norte estaban viviendo de manera impía, y Dios mandó juicio con leones que se estaban comiendo a la gente. Entonces la gente se queja: oye, rey, nos mandaste acá a vivir y los leones nos están tragando porque no estamos guardando la ley del Dios que es de acá. Versículo 27, y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allá a alguno de los sacerdotes, esto es un levita, que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Bueno, hasta ahí vamos bien. Trae un sacerdote y que les enseña a vivir como Dios manda. Versículo 28, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. ¿Te fijas? No temían a Jehová. Este sacerdote les va a enseñar a temer a Jehová, sus mandamientos. Versículo 29, pero, escucha, 29, pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Lo que sigue cansa, pero escúchalo. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Asima. Son ídolos. 31, los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaín. Puros ídolos. A ver, momento. ¿No pidieron un sacerdote para que les enseñara a temer a Jehová? Sí, y dice además, e hicieron sus propios dioses. Versículo 32, escucha esto.
temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová, vuelve a repetirlo, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Escucha, escucha. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, etcétera, etcétera. Versículo 37, los estatutos y decretos y ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. 38, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon antes, hicieron según su costumbre antigua. Así, conclusión, 41, así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron o temieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Te quedó claro? El pueblo dice, tráiganos sacerdote que nos enseñe a temer a Jehová. Ahí está el sacerdote, les enseña la ley de Dios y dicen, está bien, vamos a temer a Dios, pero vamos a temer a nuestros ídolos todavía. Y temían a Dios y temían a sus ídolos. Y temían a Dios y temían a sus ídolos. Y eso no agradó al Señor. ¿Cuál es el punto en esto, hermanos? El temor a Dios es exclusivo. Es temer a Dios y solo a Dios. No puedes tener tu corazón dividido. Oh, sí, temo y amo la santidad del Señor, amo a Dios, pero también amo mi negocio. Oh, sí, amo a Dios, pero también amo a mis hijos. No amo a Dios, pero temo mi propio cuerpo, mis propios gustos. Oh, sí, amo a Dios, pero también amo otra cosa. No puedes. Aquí tienes el ejemplo. Ellos querían temer a Dios y querían al mismo tiempo servir a sus ídolos. ¿Sabes por qué querían temer a Dios? Para librarse de las fauces del león. Pero realmente su corazón estaba con los ídolos. No puedes tener un corazón dividido. O temes a Dios o no lo temes. Para eso era esto. Quédate con ese pensamiento. El temor a Dios es un haber precioso y valioso, pero o eres totalmente temeroso de Dios o no eres nada. No te dividas. No estés en dos caminos. No estés con un pie en el temor a Dios y con otro pie en tus propios placeres. Teme a Dios y solo a Dios. Teme a Dios. Porque este es el todo del hombre. Aprendamos esto. Cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, tu palabra nos ha enseñado la importancia de temerte a ti, de reverenciar tu nombre y de admirarte por tu autoridad, por tu poder, por tu santidad. Señor, no queremos temer al pasado, ni al futuro, ni al hombre, ni a Satanás. Señor, queremos temerte solo a ti. Queremos que nos enseñes tu temor. Y que por medio de eso nos hagas sabios, santos y sumisos. Señor, perdónanos porque muchas veces estamos buscando otras cosas más que el temor tuyo. Estamos dividiendo nuestro corazón, temiéndote a ti y queriendo también servir a otros ídolos, a ídolos muertos. Señor, ayúdanos porque somos de un corazón muy débil que fácilmente se desvía tras otras cosas terrenales. Señor, queremos temerte a ti y solamente a ti. Permite que nuestro corazón sea enseñado en este temor tuyo y que tú nos hagas sabios y nos hagas santos y nos hagas sumisos, y que en esta iglesia nos pase como en Hechos 5, que nos llenemos de temor, no porque alguien cae muerto, sino porque conocemos al Dios Santo. Señor, ayúdanos a temerte de esa manera. Y que aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, Señor, sabemos que les irá bien a los que te temen, a los que temen ante tu presencia. Señor, haz de este pueblo temeroso, y que no demos razones inválidas, que no demos razones superficiales. Porque, Señor, si este pueblo te obedece, se santifica, no es por religión, no es porque somos del templo, no es porque nos regañan en nuestra iglesia, es porque te tememos. Y el que te teme
se apartará del pecado. Señor, ayúdanos. Así, con rostros inclinados, les pido por favor que si tú quisieras como yo pedirle a Dios de su ayuda para que te enseñe su temor y que su Espíritu Santo te instruya en el temor del Señor. Quizá tú has vivido respetando a Dios, pero a medias, o reverenciando al Señor, pero por ciertos momentos nada más. Quizá tú no admiras a Dios. Quizá los demonios lo respetan más que tú. Los vientos y los mares lo reverencian más que tú. No sé, hermanos. Para mi propia vida yo reconozco que necesito temer más a Dios. Y que eso me lleve como un motor, lleva a mover el vehículo, que este temor de Dios me lleve a mí a guardar su palabra, a ser obediente, a ser santo y a ser sabio. Yo espero que haya sido clara para ti la palabra de Dios. Pero si tú quieres decirle al Señor, Señor, hazme un hombre, una mujer temerosa de ti. Hazme, Señor, porque yo no soy, pero hazme con tu espíritu, con tu palabra. Hermanos, no les di una definición, pero sé que el Espíritu Santo te puso en tu corazón el entendimiento de este tema. Y yo te pido que recibas esta exhortación. Hermano, teme a Dios. Teme a Dios. Deja los temores incorrectos. Deja de vivir en angustias. Deja de vivir atado al pasado, esclavizado al pasado. Deja de vivir enlazado a temores de los que Dios ya te ha liberado, y que tu único temor sea tu temor a Dios. Si tú quieres, como yo, pedirle al Señor, Señor, hazme un hombre, una mujer temerosa de Dios, ponte en pie y ora conmigo de pie para que podamos rendir nuestras vidas al Señor. Y si también algo te fue de bendición este estudio sencillo del temor de Dios, ponte en pie y pidámosle juntos a Dios, Señor, hazme un hombre temeroso, una mujer temerosa. Digámosle al Señor cuán débiles somos, hermanos, porque somos débiles, pero que Él siembre su temor. Y hoy que entendimos que el amor va de la mano con el temor, temor y amor, amor y temor van juntos, pídele al Señor que esto lo ponga en ti, que te haga así, temeroso y amoroso para Él. Bendito sea Dios. Padre, ayúdame y ayúdanos a ser una iglesia que te tema, como la de Jerusalén y como las de los primeros tiempos, que eran edificadas andando en el temor del Señor. Señor, tú no vas a edificar esta iglesia hasta que esta iglesia te tema. Y si hacemos o no hacemos, si hacemos tu voluntad o no hacemos pecado, es porque te tememos y te amamos. Si voy a edificar a mi hermano, si voy a ganar almas, si voy a saludar a alguien, si voy a hacer de bendición a alguien, si voy a exhortar a alguien, es porque te temo y te amo, Señor. Pon esto en el corazón de mis hermanos. No hacemos las cosas motivados por otras cosas, Señor. Queremos hacerlas porque te tememos, porque nuestra actitud en el corazón es esa. Queremos, Padre, pedirte que nos ayudes en esto, y tú que conoces el corazón de cada uno, sabes lo que están pensando y en lo que te ruegan especialmente en cuanto a este asunto. Ayúdales y trae los efectos de tu temor a sus vidas. Que seamos una iglesia sabia, santa y sumisa para gloria tuya. Padre, en tus manos nos ponemos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.